Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el sexto domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 17, 20 al 26. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la predicación de Jesús a lo largo de su vida pública y hoy nos presenta el Evangelio de San Lucas un pasaje singular. Dice el evangelista: Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles. Recordemos que Jesús había subido al monte para hacer la elección de sus apóstoles. Entre sus discípulos escogió a 12, a los que constituyó como apóstoles, es decir, como enviados. Una vez que ha elegido a estos, después de haber pasado la noche en oración, ahora desciende del monte y dice el evangelista, acompañado de sus discípulos y de sus apóstoles, y se detuvo en un llano, mientras que San Mateo nos presenta el Sermón del Monte, San Lucas nos presenta el Sermón de la Llanura, es decir, es la misma enseñanza de Jesús en distinto lugar, que tiene ciertamente su connotación particular. El llano es un lugar abierto. Lucas, que le escribe a los paganos, está hablando con ellos del universalismo de la salvación, el mensaje que se ofrece a todos. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón, nos dice el evangelista San Lucas, y con esto vuelve a insistir en la universalidad del Evangelio, puesto que no solamente el mensaje es para todos, sino que los destinatarios vienen de todas partes, de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Es decir, el mensaje es dirigido a judíos y a paganos, porque recordemos que Tiro y Sidón se encontraban en la antigua Fenicia, en el actual Líbano, fuera ya de los límites de la tierra de Jesús, de la tierra de Palestina. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, nos dice entonces el evangelista San Lucas, que esto lo dice Jesús directamente a sus discípulos. Es decir, es un diálogo en segunda persona del plural. Dichosos ustedes. Jesús le está hablando directamente a sus oyentes. No lo dice en general como lo escuchamos en el Evangelio de San Mateo, sino aquí se dirige a sus interlocutores. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Qué extraña aseveración la que escuchamos en labios de Jesús, más como estamos acostumbrados a los valores que nos propone el mundo, que nos dice que son dichosos los ricos, dichosos los que poseen dinero, los que poseen propiedades, joyas o bienes materiales. Y Jesús dice lo contrario: dichosos ustedes los pobres. Evidentemente que aquí, aunque la palabra pobre no tiene ninguna connotación especial, es decir, un calificativo, como en San Mateo, dichosos los pobres de espíritu, sin embargo sabemos que
Detrás de esta afirmación están los pobres de Yahvé, los Anahuim, aquellos que confían totalmente en Dios, aquellos que ponen en Él su esperanza. Por eso, dichosos ustedes los pobres, tiene que ver con dichosos ustedes los que confían en el Señor, los que esperan en Él, los que solo de Él esperan la salvación, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y tiene que ver mucho más con esa hambre de justicia, esa hambre de libertad, esa hambre de plenitud que el ser humano experimenta en el seguimiento de Jesús. Porque cuando uno sigue a Jesús, aspira a una realización plena, una altura de miras que es la que le viene a aquel que sigue a Jesús. Dichosos ustedes los que tienen hambre, porque serán saciados. Serán saciados de aquello de lo que tienen hambre. Tienen hambre de salvación, recibirán la salvación. Tienen hambre de justicia, tendrán justicia. Tienen hambre de misericordia, tendrán misericordia. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Y evidentemente también habla aquí de las causas, los motivos que causan tristeza en el corazón de los discípulos de Cristo, las injusticias que hay en el mundo, los sufrimientos infligidos por el mal, las situaciones de dolor causadas por la maldad de los hombres. Bueno, pues dichosos ustedes los que ahora lloran, porque al fin reirán. Es decir, porque un día verán superados sus motivos de tristeza. Y finalmente dice el Señor, dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Es la persecución que se recibe por causa del reino, por causa de seguir a Jesús, por causa de ser su discípulo. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Y Jesús entonces invita a quien está sufriendo persecución a alegrarse, porque finalmente esta persecución es pasajera, este sufrimiento es momentáneo, frente al gozo eterno que espera al que permanece fiel y firme en el Señor. Pero luego también viene la contraposición. Ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Y es una clara alusión a los que ya se sienten satisfechos y a los que ponen su seguridad en los bienes materiales, en el dinero. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Nuevamente un señalamiento claro de Jesús, que es una invitación a reflexionar, a no poner la confianza en aquello que nos harta, en aquello que nos llena, porque si no, después tendrán hambre, dice el Señor. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Muchos que tienen ahora motivos para reír en medio del mundo que tanto padece, entonces un día llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. Y Jesús advierte entonces contra la adulación, contra esa alabanza que termina por ser hueca o vacía. Si leemos mal las bienaventuranzas, entonces entenderíamos que ser cristiano es ser infeliz. Ser cristiano es sinónimo de infelicidad, de fracaso, de desilusión, de tristeza. No debemos leer así las bienaventuranzas. Hay todo un programa de vida aquí que en realidad nos está proyectando a realidades futuras, que son las verdaderamente importantes y las más valiosas, los bienes eternos, porque los bienes de este mundo pasan. Sí, hay que gozar de los bienes de este mundo en la medida en que esto es posible, pero debemos darnos cuenta que debemos tener aspiraciones mucho más altas. Tenemos que tener aspiraciones de justicia, de libertad. Tenemos que tener aspiraciones del respeto a la dignidad humana, que a veces eso causa tanta tristeza y tanto dolor, porque en este mundo no se respeta la vida humana, porque en este mundo no hay justicia para todos los hombres. Esto es de lo que nos habla Jesús, un estilo de vida que nos ayude a aspirar a un mundo en el que los valores del reino
sean los que rijan las relaciones interpersonales, las relaciones de los hombres con Dios. Por eso que las bienaventuranzas se conviertan en nuestro programa de vida habitual y que cada uno de nosotros aspire a los valores verdaderos, a los valores perennes, a los valores eternos, que son los valores del reino de Dios que Jesús nos enseña y que Jesús nos propone vivir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.